Hola Carla, muchas gracias por la invitación, muy honrada. Así que gracias, gracias, gracias por ser, estar y acompañar un bello y amoroso camino de sanación. Así es, un camino invisible de sanación. Así es. Bueno, y para comenzar, mucha gente se preguntará qué son las constelaciones familiares. Primero que todo, gracias a la psicología como mi profesión que me contiene y me sostiene. Y luego de la psicología, la vida nos lleva cuando nos preguntamos aquellos porqués. Así que fui encontrando el camino de las constelaciones del padre de las constelaciones, Bert Hellinger, que le dio el nombre de posicionar la familia en un espacio para encontrar el origen de un conflicto. El objetivo es colocar con personas que hacen lo que se llama juego de roles y se crea un campo morfogenético de información que lo podemos indagar por Rupert Sheldrake, que es lo que se activa cuando una persona toma un rol de otra persona que está consultando en una reunión en un mismo grupo. Hay una serie que quería conocer todo esto de manera muy lúdica y muy profesional, en la serie de Mi Otra Yo. Entonces allí podemos ver cómo unas personas representan roles de otras y tienen unos sentires que resuenan con lo que la otra persona siente. Entonces, cuando se posiciona una familia en un espacio, la persona, el que consulta, está mirando de afuera lo que está adentro de su sistema familiar y estando dentro no lo puede ver, pero cuando lo ve afuera, como ver la película, va a ser más fácil. Entonces, si así hacemos un ejemplo de alguien que pregunte, yo no sé por qué no he podido relacionarme bien con mi mamá, siempre peleamos, siempre chocamos. Colocamos los juegos de roles, una persona toma el rol de la hija, otra toma el rol de la madre, y cuando ellas dos hacen, digamos, algunos gestos, uno empieza a notar que la hija se comporta como la mamá de la mamá, por ejemplo, se para así, la mira así, le empieza a decir, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces lo otro? Y le decimos a la persona, ¿eres como la mamá de tu mamá? Y la persona generalmente dice, sí, sabes que sí. Yo la cuido mucho, yo estoy pendiente de ella, yo le doy consejos, yo me preocupo. Entonces, eso te está saboteando tu relación con tu mamá. Si le reflejas a la mamá y ella no tiene buena relación con su madre, va a chocar contigo. Entonces la persona dice, ay, no había visto que podría hacer eso. Entonces, esa amorosa herramienta de ver Hellinger nos permite ver afuera lo que está dentro, pero estando dentro no podíamos ver. Yo digo en la metáfora, es como si un árbol se quisiera mirar, pero no puede. Parándome afuera, lo puedo ver. Entonces, allí, como para hablar un poquito de constelaciones, pero no hemos hablado de las otras terapias, bueno. No, no la hemos hablado. Quería empezar por constelaciones porque eso es algo que hoy la gente se está preguntando, ay, ¿y qué es esto? Y cuando usted nos cuenta esta terapia que se hace, que son unos roles, sí, que cada uno toma en un campo mórfico, es que estamos todos juntos y uno hace el rol de la mamá, otro el del papá, por ejemplo, la hermana, la pareja. Entonces allí estamos resolviendo el conflicto, estamos llegando a la raíz de lo que no hemos podido solucionar. Sí, así es, y por eso se le denomina terapia breve, porque una persona en una cita encuentra de una vez la raíz de su conflicto, que no lo había visto que era eso. Podemos poner ejemplos, una señora que peleaba mucho con sus hijos hombres y no sabía por qué, no podía entenderse con ellos, revisamos la relación con el esposo, odio a ese señor, decía ella literal, vamos a colocar el papá de ella y la mamá de ella, odio a mi papá. Entonces, ese rechazo lo aprendió cuando el papá le pegaba a la mamá. Entonces, entró a pelear con el papá, a enfrentar al papá, a odiar al papá por defender a la mamá, cosa que no se debe hacer. O sea, yo no debo ponerme ni de abogado, defensor del uno, ni de fiscal del otro, porque ahí pierdo a mis dos padres. La solución es salirse de ahí, mirar al papá, a la mamá, como dos adultos que pueden resolver sus asuntos. Yo solamente soy la hija y cuando yo estoy
solamente como la hija y los tomo a los dos como los padres, me salgo del conflicto. No es mi conflicto y puedo decidir sanar mis heridas y crear un nuevo camino. En el nuevo camino es sanar con la pareja que vino a pagar los platos que nunca quebró y ahora sí sanar con los hijos que son las víctimas más inocentes de todo el asunto. Yo lo sé, yo lo sé porque, bueno, para los que de pronto es primera vez que me escuchan, yo soy huérfana de papá y de mamá desde muy niña y la doctora Neisy me ha ayudado muchísimo en todo lo que ella hoy nos está compartiendo de cómo encontrar esas raíces de los conflictos que tenemos. Doctora, y usted nos dice si estamos hablando de una de las herramientas, ¿no? Que es las constelaciones familiares, pero usted también involucra otro tipo de herramientas como son la psicogenealogía, la desprogramación de enfermedades psicosomáticas. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Explíquenos en términos así sencillos como lo ha hecho con constelaciones. Bueno, la psicogenealogía nace de las investigaciones de la doctora Ann. Ella era psicoanalista. Su terapia era con el psicoanálisis y empezó a ver repeticiones entre lo que le estaba pasando a una hija y lo que le había pasado a la madre, por ejemplo, fechas. La hija está adquiriendo una enfermedad, va a cumplir 40 años, la madre tenía esa enfermedad a los 40 años o estaba muy enferma. Al revisar las repeticiones, empezó a asociar. Nada es casual, todo lo aprendimos, todo lo heredamos, tanto las cosas buenas como las no tan buenas a sanar, y empezaron a generar protocolos para salir de allí. Entonces, la psicogenealogía se parece un poco a las constelaciones, la diferencia de que en la psicogenealogía podemos usar hojas, papel, cuadernos, lapiceros, para apoyarnos y hacer, por ejemplo, el árbol genealógico o usar muñequitos, pero los movimientos y las frases sanadoras son muy parecidas a las de las constelaciones. Algo parecido hizo Alejandro Jodorowsky con la psicomagia y la metagenealogía. ¿Ya? Entonces, Alejandro Jodorowsky en la metagenealogía también habla de, al hacer psicomagia, de esos actos en los cuales yo debo ubicarme en mi lugar, en mi árbol genealógico. Y en la psicomagia involucra e incorpora actos terapéuticos, protocolos para las personas. Por ejemplo, la hija que tiene una difícil relación con la madre, entonces él le dice, por ejemplo, escríbele una carta a tu mamá, cómprale un regalo a tu mamá, le hace recomendaciones como debe ser el regalo. A veces no es muy bueno, no es muy bonito el regalo, y en esa carta ella tiene que hacer un acto psicomágico para devolver a la mamá lo que no le corresponde. Por ejemplo, hacer siembras, ¿sí? Sembrar la carta, sembrar un árbol. Entonces, esto viene de Alejandro Jodorowsky. La psicomagia y los actos psicomágicos ayudan muchísimo porque la persona cuando hace el acto o desde que lo piensa, empieza a sentir la sanación. Y la desprogramación de enfermedades, la persona que lo escribe es el doctor Rick Hammer, médico radiólogo alemán, como buen alemán digo yo, buen investigador, y encontró el conflicto. El cuerpo asume, absorbe el conflicto, absorbe el estrés, el fuerte choque, estrés emocional, y si yo no lo puedo resolver, es donde el cuerpo empieza a generar un síntoma o una enfermedad. Y a partir de todas las investigaciones nace la desprogramación. Él dice que hay varias normas que se cumplen para la enfermedad y es, primero, que eh, se ha vivido una situación que se generó en el fuerte shock, estrés emocional, que no tuvo ninguna solución lógica posible y que se vivió en silencio. Entonces, las personas que no hablan de sus asuntos, no los cuentan y las guardan en secreto, pueden enfermarse porque el cuerpo se va a encargar de llevar esa carga para salir de la enfermedad. Primer paso, hablar, desahogarse. Entonces se generaron muchos protocolos para podernos desahogar y poder liberar esa carga emocional que compromete al cuerpo y lo lleva a generar un síntoma.
Y hay muchos más autores, Christian Fletch, francés, de una escuela que le dio el nombre de Bioneuroemoción. Hay muchísimos autores, yo estudié en Colombia con Juan Carlos Roballo, luego estudié con Cristian y así va uno de diferentes maestros adquiriendo conocimiento. Doctora, yo le hago una pregunta. Yo soy paciente de fertilidad asistida, no tengo un bebé nacido vivo en estos momentos conmigo y quienes nos escuchan tal vez están en una situación similar a la mía, tal vez están iniciando sus tratamientos, otros están considerando iniciar tratamiento, llevan años buscando tener familia y no lo han logrado, ¿sí? Existen todas estas etapas. ¿Qué pasa? Muchas parejas se demoran años en tener a su primer hijo y todo el mundo les pregunta, ¿y para cuándo el bebé? No, ahí vamos. Pero no saben lo que esa pareja está sufriendo en su corazón, esa ansiedad, esa espera ilimitada, ¿no? Entonces, y dentro de estas herramientas que nos mencionas, dices algo valiosísimo que lastimosamente, doctora, sucede y es el tema del silencio, porque se compara el silencio desde mi punto de vista con privacidad. Entonces, como es mi vida privada, yo no la puedo contar, ¿sí? Pero se ocasionan otra serie de problemas, como usted misma lo dice, porque el cuerpo habla lo que uno calla, ¿sí? Quiero que hablemos un poco, doctora, en este contexto, cómo puede estar afectado nuestro deseo de ser padres por este tipo de situaciones. Puedo decirte que sí he atendido a varias parejas que no habían podido tener un hijo después de muchos años de llevarlo intentando. Y también te puedo decir que a hoy en día son padres, han podido tener un hijo. Lo que yo he encontrado como general en esos casos es que la mujer estaba ocupando un lugar que no le correspondía en su árbol genealógico. Es decir, si nosotros pensamos en un árbol, aquí yo tengo una plantita, podemos imaginarnos la raíz, como los ancestros, el tallo, como los padres y las ramas, como los hijos. Entonces hay personas que en su familia están allá abajo, en las raíces, con demasiada responsabilidad en la familia. Entonces, porque les tocó cuidar a la abuelita cuando estaba enferma, la mamá se tenía que ir a trabajar, entonces ella tenía que cuidar a la abuela. Ella se convirtió en la bisabuela al cuidar a la abuela y siguió cuidando a toda la familia como si fuera la bisabuela. Sí, o sea, no es la bisabuela, pero funciona ella, toda su mente y todas sus emociones como si fuera la bisabuela. Entonces se preocupa por toda la familia, por lo que le pasa a sus padres, por lo que le pasa a sus abuelos. O sea, ella termina siendo la abuela de la mamá, la bisabuela de los hermanos, la tatarabuela de los sobrinos. Y por todo se preocupa muchísimo. Entonces, ella generó en el útero quistes, generó masas, que le decían los médicos que por eso se le iba a dificultar mucho más el embarazo. Entonces, llevaba una carga emocional muy grande, una angustia y una preocupación. Entonces yo te digo, es como si estuvieras diciéndole al universo, así yo sí quiero tener un hijo, pero cuando abres los brazos, abres tus alas, hay tantos hijos aquí, sí, o sea, sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, los primos. Hay tantos aquí que como que no hay espacio para más. Emocionalmente ya no hay espacio, psicológicamente ya no hay espacio. Cuando la persona logra tomar su verdadero lugar, algunos no lo logran, es muy difícil dar ese paso. Hay gente que le cuesta muchísimo de salir de allí y decir, no, me cuesta, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué va a pasar con mi familia? Quienes logran salir de allí sienten en su cuerpo una liberación. Las palabras son, me siento liviana, se me quitó el dolor que tenía en la espalda o se me quitó el dolor que tenía en mi vientre, me siento como volando,
ya puedo ver mi camino, ya me puedo conectar con mi proyecto porque se liberó de todas las preocupaciones que antes traía. Ahora ya hago espacio, mi cuerpo lo hace, mi útero lo hace. Claro, doctora, ¿y uno puede de alguna manera saber cuáles son las heridas del sistema familiar que uno debe sanar? O sea, uno, yo entiendo que si uno tiene, vamos a decir, un problema sin resolver, lo voy a llamar así, en este caso, el deseo de ser padres y no lograrlo. Entonces uno asiste a la consulta y empieza todo lo que es este proceso. Es un despertar también de conciencia, ¿no? No es que voy a ir allí como si fuera a ir al baño, no, no, entro ya. No, es un tema también de conciencia. Pero yo pregunto, ¿habrán personas que aún están dormidas? ¿Podemos nosotros de alguna manera saber que hay heridas en nuestro sistema o que estamos ubicados donde no es dentro de nuestro sistema familiar y que debemos sanarlo? Si hablamos de las heridas de la infancia de Liz Bourbeau, No sé. porque Liz Bourbeau escribió un libro que le dio el nombre de las 5 heridas para ser uno mismo y le eligió entre todas las heridas, sacó un común denominador de 5 heridas que todos tenemos y le dio nombres. Entonces está la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición, el abandono y la injusticia. Y ese es un aporte que es muy importante en la terapia tenerlo en cuenta para hacer la sanación de niño interior y de niña interior. Todos tenemos todas las heridas. Entonces para cada herida hay una máscara, para cada herida hay una solución. Y todas nacen en nuestra niñez, desde que papá y mamá se unieron en un abrazo de amor para fecundarnos hasta las vivencias de la madre estando embarazada, todo lo que papá y mamá pensaron y hablaron desde antes de embarazarse, de cuando quedaran embarazados, hacen parte del proyecto sentido de ese hijo y ese hijo nace para cumplir ese proyecto. ¿Cómo nació? Si nació por cesárea, si nació por parto normal, ¿vale? No es lo mismo. De las personas que nacen por cesárea, podemos decir que son las personas que procrastinan y deben resolverlo porque no nacieron, no atravesaron el canal vaginal, no tienen el primer programa que es de éxito en la vida, que es nacer. Y luego es la forma como este niño es atendido por sus cuidadores o no lo atienden o la forma en que lo hacen generan las heridas. Entonces el niño se puede sentir rechazado. A mí no me quieren, en esta familia a mí no me quieren. Yo debo de ser un niño adoptado o me recogieron o quién sabe le dio pesar. Entonces a mí en esta casa nadie me quiere. Es un niño o niña que se siente rechazado y la máscara es huir. Todo el tiempo huye porque tiene miedo de que lo estén rechazando, ¿sí? Y atrae el rechazo a su vida porque no lo ha resuelto. Y la herida de la humillación, entonces está en las familias donde se aplica la violencia física para educar y la violencia verbal, psicológica y moral. La violencia entre los padres, la violencia de los padres a los hijos y la violencia entre los hermanos. Esa violencia genera la herida de la humillación en la cual unas de las personas se pueden identificar con la víctima y crecen sintiéndose la pobre víctima y se encuentran con el victimario. Obviamente se atraen los dos extremos, ¿no? De la misma herida, victimario y víctima, se encuentran en la vida para seguir repitiendo la herida de violencia que vivieron en la niñez. O sea, así como el padre y la madre se violentaron, esta pareja se sigue violentando y sigue repitiendo la herida de la humillación. Esa es la humillación. La otra es la herida de la traición, y es, en mi relación de pareja hay una herida de traición. Mis padres tuvieron herida de traición, mis abuelos tuvieron herida de traición, los tíos tuvieron herida de traición y se repite porque no se ha sanado. Entonces, en la traición, las personas se vuelven controladoras porque a mí no me la van a hacer. Entonces, ahí viene la celotipia
las personas que tienen que revisar los celulares, las billeteras, los bolsillos, el bolso, seguir. Hay personas que pagan para un detective, para que siga a su pareja, porque está en la herida de la traición y necesita estar en el control, que es desgastante. Está la herida del abandono en la cual la persona se vuelve dependiente. Entonces, depende del otro y para que no se vaya, hace todo lo que el otro le exige, porque teme quedarse solo o sola, porque en la niñez se sintió solo o sola. Esa es la herida del abandono. Entonces me agarro de la persona que esté más cerca, porque sentirse solo es como si se fuera a morir. Entonces, ese es el abandono. Los niños que se sintieron abandonados y crecieron solos en sus casas, posiblemente los padres tuvieron que trabajar muchísimo o lo llevaron a otros cuidadores que les hicieron daño. Y la herida de la injusticia es cuando una persona percibe injusticia en su vida, en su niñez, ¿sí? Una de las injusticias que más se percibe es la del castigo físico. A mí me pegaban y fue injusto, yo no había hecho nada, o a mi hermano le pegaron y eso fue injusto. Entonces las personas en ese conflicto lo resuelven con el perfeccionismo. Entonces ahora soy perfecto para que no me peguen, para que me quieran. Entonces, en la injusticia es el perfeccionismo y en la rigidez, ¿ya? Esa es la máscara. Ella es Liz Bourbeau y ella escribió ese libro, Las 5 heridas, y el segundo libro, Cómo sanar. Y bueno, tiene muchísimos más libros. Esa documentación que ella hace acerca de las heridas ayuda muchísimo en la terapia. Ok, entonces uno dentro de la terapia ya sana heridas, puede sanar el árbol familiar, ubicarse, ubicarse en el lugar que le corresponde, y lograr hacer ese cambio en su vida que está esperando. Wow. Es un buen resumen. Lo único que quiero decir diferente es, no sanamos el árbol. El árbol, la historia familiar sigue siendo la misma, nuestros padres siguen siendo los mismos, nuestros hermanos siguen siendo los mismos, solamente que yo asiento a esa historia, asiento a esa realidad. Así fue, así pasó, así me dieron la vida. Ahora determino para mí cambiar, sanando mis heridas, creando mi propio camino, mis propios proyectos, haciéndolo diferente. Haciéndolo diferente. Ah, ok, doctora, lo entendí. Espero que todos los que nos estén escuchando también. Y dentro de todo lo interesante que usted ha hablado, yo tengo una pregunta que de verdad quería hacérsela hace mucho tiempo. Y es que cuando hablamos del proyecto sentido, que es ese plan que hacemos nosotros, quienes queremos ser padres, para traer un bebé al mundo, ¿sí? Pensemos un poco, doctora, en el ámbito de los pacientes de fertilidad, de las personas que están en estos momentos con dificultades para ser padres. Este proyecto sentido es muy estructurado en que quienes estamos allí estamos deseando, ¿no? Ese bebé que llegue, vamos a tratamiento, hacemos terapias holísticas, hacemos también acupuntura y empezamos a hacer una cantidad de cosas, de cambios en nuestra vida para que nuestro bebé llegue al mundo. Háblenos un poco de ese proyecto sentido enfocado en estas personas que como yo y muchos de los que nos escuchan quieren ser padres. ¿Cómo es ese impacto para ese bebé? Proyecto sentido desde un hijo que lo queremos desde el corazón que llegue a nosotros. Bueno, para el hijo, nosotros nacemos para cumplir el proyecto sentido de nuestros padres y lo hacemos por amor. Así no conozcamos el proyecto sentido de nuestros padres, ¿ya? De hecho, hay, por ejemplo, frases como: hay niños que nacen para ser el bastón de la vejez de la mamá, porque la mamá en embarazo pensó, este sí va a ser el bastón de mi vejez. Entonces ese niño es el que no se puede ir, no se puede ir del lado de sus padres, del lado de su madre, porque necesita ser el bastón de la vejez de la mamá, porque eso fue lo que la mamá pidió en el embarazo. Hay mamás que lo dicen de manera literal. Y en el caso en el que tú me lo dices, bueno, quiero decir, todos nacemos para cumplir el proyecto sentido, pero hay
un protocolo que se llama el proyecto sentido para identificarlo y poder decir conscientemente si quiero que mi vida sea para cumplir el proyecto sentido de mis padres o si quiero hacer mi propio proyecto de vida de manera consciente. Entonces, en el caso que tú me planteaste de los hijos, también, y tú dijiste, nosotros como padres hacemos cosas, vamos a terapia, vamos a acupuntura, hacemos cambios, ¿sí? Porque queremos que llegue este hijo. Entonces, allí sutilmente hay amorosamente una carga para ese hijo. Mira, estamos haciendo esto para ti. Y eso ya genera una carga. Mira, para yo nacer, mis padres tuvieron que hacer esto, esto, esto. O sea, ya nace con una culpa. O sea, estoy inventando, estoy haciendo una hipótesis. Entonces, ¿cómo liberamos? Liberamos es, yo estoy haciendo esto, lo quiero hacer. Es bien para mí. Estoy creciendo, estoy sanando. Mi vida está cambiando para bien. Estoy mejorando mi calidad de vida. O sea, ahora es por mí y es para mí. Y estoy haciendo espacio en mi útero, estoy haciendo espacio en mi cuerpo, estoy haciendo espacio en mis emociones, en mi biología y en mi sentir, en mi casa, con mi pareja, para ti. Y con la libertad de que tú puedas llegar liberándote de esto, porque lo hago por mí y para mí. Súper importante todo lo que nos está diciendo, doctora. La verdad es que, bueno, hablo desde mi experiencia, desde mi opinión, el mismo tratamiento, ¿no? La misma presión social, el reloj biológico, a veces la salud también, empiezan a generar estas cargas de que hablamos. Y mira que, como tú dices, de cierta manera ya estamos cargando el proyecto sentido de nuestro hijo y no ha nacido ya y ya van a nacer con este poco de culpas. Y lo hacemos súper inconsciente, ¿no? Y en tratamientos de fertilidad, uno va muchas veces al médico, va y repite el ciclo y vuelve y toma. Entonces, la carga va siendo cada vez mayor cuando tú estás en tratamiento de fertilidad. Entonces, entiendo lo que tú nos dices de que hay que abrir ese espacio, ¿no? Abrir ese espacio y para que lleguen. Ok, sin culpas. O sea, eso, liberando. Es decir, estoy haciendo todo esto y estoy haciendo este espacio en caso que tú llegues a nuestras vidas, pero lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo para mí y soy feliz con lo que estoy haciendo, llegues o no llegues. Ya si tú llegas, muchísimo mejor, libre, libre, porque todo lo que hice lo hice para mí y soy feliz haciéndolo y lo estoy disfrutando. Cuando tú llegues, entonces vas a encontrar el espacio, me vas a encontrar mucho mejor preparada, a mí, a tu papá, etcétera. Pero liberándolo ya desde antes. Muy importante y me siento feliz haciéndolo. Bueno, en medio de estos tratamientos también debo compartirle que existen decisiones bastante importantes que tomar en cuanto a que el tratamiento también propone unas formas de uno también ser padre y es a través de la donación de óvulos, la donación de espermas, incluso la donación de gametos, ¿sí? Esto va hablando de todo lo que es la fertilidad asistida. Entonces, mi pregunta es, en este proyecto sentido, si los bebés vienen a través de estos otros canales, vamos a decir que otra familia, ¿sí? De otro árbol familiar, viene a ser parte de tu árbol familiar. ¿Cómo se interpreta eso desde las constelaciones y desde su perspectiva? Bueno, si una madre de familia en su útero está gestando un hijo de un óvulo de otra mujer, pues la otra mujer es la madre biológica. Y la madre que lo tiene en su útero y lo está gestando, entonces es la madre de crianza. No es un niño adoptado, porque la madre lo está gestando. Ya si te lo implantan y ya se unió
un óvulo y un espermatozoide de otras personas, entonces, cuando ese bebé nazca, ¿a quién se va a parecer? Los rasgos físicos son los de la madre biológica y el padre biológico, que termina pareciéndose después de vivir muchos años a los padres de crianza, como lo hacen las mascotas. Terminan pareciéndose por aquello de los genes saltarines, ¿sí? Termina pareciéndose a sus padres de crianza. Entonces allí lo importante es honrar a esos padres biológicos que permitieron que llegara este bebé a tu útero, porque sin ellos no pudieras tener este bebé en tu útero. Entonces ya cuando el bebé está en tu útero, lo bonito que va a recibir en tu útero es toda esa emoción que tú tienes, ¿sí? De que quieres que este bebé llegue a este mundo y vas a hacer lo mejor posible cuidándote tu embarazo, un embarazo amoroso. Eso es bueno para el bebé, el amor, la expresión afectiva y el cuidado, ¿ya? Entonces, allí sería honrar a los padres biológicos. Y lo que recomienda la terapia sistémica es siempre honrar y siempre decir la verdad al niño. ¿Desde qué momento? Desde que se le están poniendo pañales. Yo soy tu mamita de corazón, yo te amo, sí, te elegí a ti, elegí darte todo mi amor y todo mi cuidado, tú eres mi hijo, de mi corazón. Tú tienes otra mamita, sí, que te dio el ser, que te dio la vida, o sea, desde la biología y otro papito, sí, o sea, eres muy afortunado porque tienes dos mamitas y dos papitos. O sea, sin excluir, sino incluir, porque excluir genera desorden. Entonces los incluyo, les agradezco, los libero y los bendigo. Y ese bebé va a saber la verdad desde el principio. Doctora, gracias, gracias de verdad por esta respuesta tan clara y tan importante, porque dentro de los tratamientos de fertilidad, en algunos países, esta parte de ser transparente, ¿sí? Queda al libre albedrío. En otros países, yo estoy en Australia, es legal y es una obligación, hace parte del sistema, de todo el proceso, empezar y existen todas unas herramientas psicológicas, amorosas, de cómo contarle un cuento a tu bebé, desde, así como tú dices, desde que está cambiándole los pañales, pero existen otros países donde lo dejan a libre albedrío o incluso otros aún más, diría yo, perversos, donde se le aconseja a los padres no contar la verdad. Porque si la cuenta, ojo, porque ese hijo no lo va a querer. Yo he tenido consultas con médicos internacionales, le puedo decir de 5 o 6 países diferentes en habla en inglés y en habla en español, ¿sí? Para este tipo de temas que estamos hablando y he recibido ese consejo profesional. No le cuente a su hijo. Y yo, Dios mío, es como si me estuvieran traspasando. No, ¿cómo usted me dice eso? Y tienen argumentos, ¿no? Argumentos. Y yo pues obviamente no entro en conflicto, empiezo a entender, a respetar que cada uno, pero desde mi perspectiva, estamos aún muy lejos, doctora, en el mundo entero, de entender la importancia que tiene para ese bebé que nace el saber sus orígenes y honrar a sus padres, ¿sí? ¿Cómo esto puede afectarlo en un futuro? ¿Qué hijos estamos trayendo al mundo si la ovodonación, que es la donación de óvulos, la donación de espermas, la donación de gametos, cada vez es mayor? Estamos hablando que, voy a decir, una empresa gigante que mueve millones de dólares en el mundo entero, y cómo estos papitos y mamitas, por miedo, se están quedando callados y no le cuentan a su hijo de dónde viene. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hijos vamos a tener al futuro? ¿Qué generaciones? Si hoy por hoy estamos hablando de las familias modernas, si las familias modernas ya no vienen solo a través de esta concepción, ¿sí? Las familias modernas vienen hoy por hoy a través de todos estos mecanismos que también están ayudando, incluso la adopción, por supuesto, que todavía está en la lista. También estamos hablando de la subrogación. Yo no puedo ser mamá con mi propio cuerpo,
tengo una mamá canguro, ¿sí? Y esa mamá canguro puede ser incluso con mis óvulos o no, no pude con mis óvulos, con óvulos de una donante, que puede ser una donante que lo hizo de manera altruista por amor, que puede ser un familiar, que puede ser, ¿sí? Pero la triste realidad no le estamos diciendo a los niños, nos estamos quedando calladas. Dígame usted, ¿cómo ves tu futuro? Ya, te voy a decir, cuando tú me estás hablando de eso, yo estoy pensando en las abuelas y te voy a decir por qué. Porque cuando una mujer está embarazada y si está embarazada de una niña, esa niña nace con todos los óvulos que va a fecundar en su etapa adulta. Quiere decir, ese óvulo nace en el cuerpo de la abuela. Es decir, que va a traer toda la historia de la abuela biológica, quieras o no. Y te puedo decir, por ejemplo, una de las señoras que no, que buscaba, estaba buscando a su hija adoptada, que se le había ido de la casa porque encontró los papeles de adopción encima de un escritorio. La niña estaba estudiando en una universidad aquí en Cali. Y parte de encontrar a la hija, las recomendaciones fue, encuentre la madre biológica. Y ella se fue a averiguar como pudo por la madre biológica y la tuvo que ir a buscar a un barrio marginado de la ciudad. Fue a tocar puertas, le dijeron, vea, la señora vivía en tal barrio, viví, y todos sus bienes era un colchón en una habitación. Tocó la puerta, abrió la hija buscando a la mamá. O sea, esa niña se fue a vivir como vivía la madre biológica, sin saberlo. Entonces te quiero decir que se repiten las historias y si uno las desconoce, las repite muchísimo más. Entonces, esos hijos que desconocen su historia, que tienen otros padres biológicos, otra abuela biológica, puede repetir la historia de los padres biológicos. Y si no la conoce, te estoy contando el ejemplo. Entonces, desde lo sistémico familiar, la recomendación es, ese niño, esa niña tiene derecho de saber que tiene unos padres biológicos. Es más, Bergelinger dice, los padres biológicos tienen mayor jerarquía porque son los que pasan la vida y hay que honrarlos y hay que agradecerlos. Entonces, los padres que crían ese niño, esa niña, van a tener mucho más éxito en la crianza si le dicen la verdad y agradecen y honran a los padres biológicos y ese hijo crece agradeciendo y honrando a sus padres biológicos y a los de crianza, porque gracias a los biológicos puede tener estos papás, este papá y esta mamá de crianza. Es así. Entonces, en el futuro, yo me estoy imaginando que tú estés educando a un niño o una niña que nunca le dijiste que tiene otra madre biológica y que se la encuentre así, que se la encuentre en el restaurante, que se la encuentre en el centro comercial, frente a frente y diga, esta persona se parece muchísimo a mí y va a sentir algo, es que lo va a sentir porque hay una frase que dice, la sangre llama. La sangre tira, la sangre tiene esa fuerza. Entonces va a empezar a hacer preguntas, imagínate. Entonces va a decir, ¿será que a mí me mintieron? Y eso genera un conflicto peor. Entonces imagínate, a mí ya me había preguntado alguien en Londres, me había dicho, mira, yo he pensado en donar óvulos y me van a pagar un dineral. Pero yo quiero saber las consecuencias, o sea, ese óvulo, yo lo dono, otra mujer va a tener un hijo, dile, es un hijo tuyo, te lo hacen cuando te lo encuentres en un parque y sea igualito a ti, ¿qué vas a hacer? Entonces esas emociones de los padres biológicos hay que tenerlas en cuenta. Mejor dicho, hay una frase que decimos, eso no se puede tapar con un solo dedo. No, definitivamente no. Y yo lo digo, doctora, desde mi experiencia. Si mis padres murieron antes de los 2 años y perfectamente mi familia me hubiera podido regalar o mentir, porque yo no tengo ni una sola memoria
¿sí? De ellos y tampoco tengo una foto de ellos juntas. O sea que si ellos hubieran decidido en esos momentos regalarme a otra familia o hacer algo diferente a lo que hicieron, honrándole y agradeciéndole que tomaron la mejor decisión, yo hubiera podido crecer en no sé dónde. Si hubiera sido criada en otra familia, qué difícil sería porque lo que usted dice, la sangre tira y uno se encuentra con las personas y yo de lo que más agradezco, yo hoy por hoy parte de este programa es honrando a mis padres que me dieron la vida y darle ese mensaje a todos los que nos escuchan de la importancia que tiene el conocer sus raíces. Yo agradezco y lo digo como testimonio de que a pesar de ser una situación muy dramática, lo sucedido con mis padres, mi familia fue muy honesta desde un comienzo. Sí, nunca taparon absolutamente nada, porque uno a veces piensa que mejor no le digo al niño porque le va a doler. No, porque le voy a hacer daño si se lo digo. Y yo puedo decir con conocimiento de causa, ¿sí? De que no le va a hacer daño. Al contrario, le va a formar una personalidad y una identidad de dónde proviene, ¿sí? El peor camino es ese, pero algunos padres pues piensan, no, es mejor no decirlo así. Ya, y entonces el niño o la niña crecen engañados. Sí, el engaño es peor, la mentira, el secreto, los secretos hacen un daño en los sistemas familiares y de generación a generación el secreto sale a la luz o con una enfermedad o con un conflicto. Entonces, es mejor la verdad, como tú lo dices, y esa verdad, uno nos hace libres y esa verdad nos fortalece y esa verdad es la que realmente nos da fuerza, nos engrandece. Entonces, también tenemos que pensar en esos niños que crezcan así, sin conocer sus raíces que tienen padres biológicos y que se encuentren con hermanos y hasta se enamoren y sean hermanos, por ejemplo, puede pasar. Yo hice esa pregunta a un profesional y no, y la respuesta que me dio doctora fue, no, eso es muy difícil que pase, eso no, ¿qué? Además tú vives en Australia, ¿qué vas a pensar que? Ay, mira, no, es que mi frustración me llevó a hablar todas estas cosas en un podcast. Claro, entonces lo convertiste en algo positivo. Qué bonito. Gracias. Y quiero decirle algo, dentro de todas estas herramientas, cuando hablamos de pérdidas gestacionales, dentro de los tratamientos de fertilidad o incluso para quienes no están allí, pero están intentando, cada vez es más común también y muy calladito las pérdidas tempranas, ¿sí? Entonces no se habla. Incluso en el pasado menos. Hoy por hoy, las mujeres tienen un retraso, van y compran a la tienda, en un supermercado, una prueba, vienen, estoy embarazada, ¿sí? No se le cuenta a nadie y de un momento a otro viene el periodo. Y seguimos por la vida, ¿no? Ah, no. Y en ambientes de tratamiento de fertilidad, nos hacen una transferencia embrionaria y después de esto, no quedé embarazada, no se comunicó bien el óvulo con tu útero o se lo absorbió. Estas son las respuestas médicas y uno como paciente, doctora, queda que no sabe ni qué decir, es verdad, uno como que, sí, es así, no te preocupes, pero no pasa nada, mi útero, no, tranquila, ya le vino el periodo. Entonces, ¿cómo podemos integrar o de qué manera, doctora, podríamos ayudar a quienes nos escuchan de cómo poder sanar estas pérdidas estacionales que se están presentando y que a veces otra vez nos quedamos callados? Es importante darle lugar a todos los bebés que alguna vez estuvieron en el útero de una madre. Dice Bergeninger, cada bebé que ha estado en el útero de una madre tiene derecho a tener un lugar, a ser visto, a ser reconocido por ese sistema familiar. Para la madre que queda con el secreto y que sospecha que estaba embarazada, esa madre tiene su intuición que allí había un hijo
Y al pasar del tiempo y al pasar de los años viene algo que le llamamos culpa. Y esa culpa, entre más años tenemos, ya no es lo mismo tener 15, 20, 30 años que tener 50, 55, 60, donde tenemos otra forma de ver la vida y nos acompaña una culpa. Yo perdí un hijo, hoy tendría tantos años, ¿qué hubiera pasado si lo tuviera? Entonces, yo me saboteo con la culpa, mis proyectos, mi éxito. Y para los niños que nacen, ¿ya? Cuando tú tengas un hijo vivo, ese hijo va a estar muy influenciado por los hermanos no nacidos. Entonces, más vale darles el lugar. Ahora, ¿cómo se perjudica el niño vivo? Porque los casos de depresión, ansiedad, desmotivación escolar, tienen mucho marihuana, uso de marihuana, del cigarrillo, tienen mucho que ver con los hermanos no nacidos guardados en secreto. Entonces, en enero hice una terapia con una señora que me dijo, quiero hacer contigo esto de darle lugar a los no nacidos, lo tengo en Instagram, hicimos la terapia. Y después le dije, hay que contárselo a tus hijos vivos, dos, ya están grandes. Y luego me contó, mira, cuando yo le conté a mi hijo y después de un tiempo empezó a dar unos cambios, dejó de fumar, me empezó a relacionarse conmigo de manera diferente, después de haberle contado, tú tuviste un hermano que no nació. Entonces, todo esto está relacionado. Nos podemos comprar angelitos o bebés o muñequitos o hacerlos con nuestras propias manos que representan ese bebé. Le hacemos un altar en nuestra casa, en el altar pueden ir flores, plantas, árboles, agua, acuarios, fuentes, regalos. Le puedo escribir una carta a mi hijo, si hubiera nacido, te hubiera puesto este nombre, lo siento mucho, no estaba preparada, ta, ta, ta. Lo que le quiera decir, esta carta es para darte un lugar en mi corazón como mi hijo no nacido. Número el que sea, el primero, el segundo, el tercero, etcétera, y decirte que siempre tendrás un lugar en esta familia, ¿ya? Entonces se coloca visible, 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 no por allá escondido en la cocina, quién sabe en dónde, donde nadie lo vea, visible. Entonces es para darle el lugar, ¿ya? Y la persona que así asienta en su corazón se va a sentir un amor y una emoción de poderlo hacer. Es muy bonito. Es muy bonito, es muy sanador, es liberador y abre espacio, que es lo que tú nos has dicho, hay que abrir espacio, es también abrirle ese espacio para la llegada de lo nuevo, es tan sanador que hay que verle esa parte positiva, ¿no? No es solamente hacer, vamos a decir, el ritual, sino ese espacio que también le estás dando a esa persona y al que llega o el que ya está. Sí, total. Doctora, yo quiero tocar el de los padres que estamos en tratamiento y quienes han tomado la decisión de suspender o de ya no tener hijos, no están en tratamiento, pero dejemos así, mira, ya llevamos tanto tiempo intentando, vamos a decir, el agotamiento dentro de ese camino hacia la paternidad, que dicen, no, mira, yo intenté 2 años y dije no más. O sea, me olvidé y me quedé sin hijos. No estamos diciendo que eso sea una mala decisión. Quiero enfocarlo es hacia el lado del agotamiento que, que pueden sentir y cómo darle un mejor manejo. Bueno, digamos es cuando yo estoy haciendo todo lo posible, ¿sí? Estoy haciendo y estoy usando mis recursos y dando todas mis fuerzas. O sea, es soltarse un poquito, es soltarme un poquito. Todo niño nace porque sus padres lo desean, padre y madre lo desean, así digan que no. Si querían tener un hijo, consciente e inconscientemente. Y hay algo más grande, hay algo más grande, hay unas fuerzas más grandes, divinas, celestiales, ¿ya? Entonces, es soltarme un poquito
a las posibilidades infinitas más grandes, que sí quieren y siempre quieren también. Entonces me suelto a esa posibilidad, me suelto un poquito, suelto, me entrego y suelto, ¿ya? Entonces puedo ir a mi ritmo, puedo ir y debo hacer pausas. Y es tener un hijo es un proyecto, sí, es muy importante, sí, pero también hay otros proyectos de pareja y tú tienes un proyecto, Carla, que se llama Love Way. Entonces, mira, este proyecto es un hijo tuyo con tu esposo, es un hijo de los dos. Y entonces este hijo también les genera amor, ¿sí? Les genera esa dicha, ¿sí? De decir, mira, lo estamos haciendo, está creciendo, ¿sí? Ya lo pensamos, ya lo creamos, ya lo gestamos, ya nació, está creciendo, ya vamos en el cuarto. Entonces, esto también es un hijo. Entonces, claro, como tenemos estos otros proyectos, y también el proyecto de tener un hijo, pero entonces descansando, soltando y entregándome a lo más grande, que siempre sí quiere también a ese espíritu más grande, más fuerte que yo, más grande que yo. Contar también con esa voluntad, ¿ya? Y ir paso a paso, porque paso a paso no es despacio, paso a paso es paso a paso. Sí, sí, doctora, sí, es paso a paso es el camino. Yo de verdad estoy muy contenta, gracias por toda esta información, por esta conversación tan transformadora. De verdad que sí, yo quisiera dejarle como reflexión a quienes nos escuchan esa importancia de honrar de dónde venimos, a nuestros orígenes y también de mirar nuestro sistema con amor, ¿no? Sanando, pero sanando con amor, como usted lo ha dicho. Yo dentro de mi libro que estoy escribiendo he mencionado la importancia que tiene el tener estos acompañamientos, ¿sí? Dentro de los tratamientos. A veces, doctora, nos vamos al tratamiento, quiero que lo sepa, muy enfocados, vamos a decir, en la ciencia, ¿no? Entonces me dijeron y yo voy. ¿Tengo que hacer esto? Y uno, pues, en medio de su vulnerabilidad, vamos a decir, de su deseo, de sus ganas, ¿sí? Entonces, también uno se mete en ese como en ese tubo, ¿no? Y se tira por allí y empieza, y uno dice: voy bien", pero darle otra mirada, ¿no? A la situación, este otro camino que de pronto en América Latina, en algunos países es más común y en otros ni se sabe de qué se está hablando, ¿no? Es como si un idioma completamente nuevo, ¿no? Inexistente. Entonces es darle esa mirada también al tratamiento de fertilidad o a ese momento que estamos haciendo el proyecto Sentido. A mí me ha servido mucho dentro de mi tratamiento tener todas estas conversaciones y todas estas terapias a nivel personal. Entonces dejarle como ese mensaje a quienes nos escuchan, que den esa mirada hacia otro lado, ¿no? Para que encuentren también otro camino que incluso es más grande, como usted lo dice, que quizás en el que nosotros estamos metidos así, como borregos. Sí, entonces es abrir, o sea, es despejar, dar la vuelta, ¿sí? Dar la vuelta, 360 grados de conocimiento. Y eso me puede centrar. Y al yo centrarme y tomar mi lugar, mi verdadero lugar en mi árbol genealógico y hacer el camino y honrar a los biológicos como familia raíz del bebé, entonces cuando menos piense, ya tengo un hijo, ya nació el bebé, ya está con nosotros. Así, cuando ya soltamos y nos centramos, entregamos con fe y certeza, ¿ya? Ay, doctora, maravilloso. Yo le digo, súper transformador. También nosotros en estos podcasts estamos hablando de estos temas para el próximo podcast, nuestro podcast número 5. Vamos a hablar precisamente de la sanación del útero y cómo liberar los bloqueos emocionales para abrir paso al embarazo. Vamos a tener a una chamana mexicana
que nos va a acompañar. Entonces, recomendarle a quienes nos escuchan para que se conecten en nuestro próximo episodio. Vamos a dejar todos sus datos, como siempre, en la descripción de este episodio, por si la quieren encontrar. Doctora Neisy, ¿algo más que usted quisiera agregar? ¿Dónde es más fácil encontrarla? ¿Algún consejo para finalizar? Bueno, en Instagram, @neisy.constelaciones, ahí encuentran toda la información. Tengo unas reuniones virtuales con acceso libre los jueves de 1 a 3 y las personas pueden entrar allí y ven 2 terapias y pueden hacer preguntas. E invitarlos a que sigan el camino que estás haciendo, me parece muy lindo, te quiero felicitar, mandarte un abrazo y decirte sigue, 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 me encanta este proyecto para darle información a muchísima gente que de pronto ni había pensado en eso y qué tal que le llegue y qué tal que eso sea lo que le hacía falta para completarse. Muy bonito, Carla, gracias, muchas gracias. Me siento muy honrada de que me hayas invitado. Muy bonito lo de la sanación de útero, también muy importante eh, tener ese conocimiento también. Y mira cómo tú has convertido todo en algo tan positivo que es este proyecto para dar a conocer. Y el libro, mejor dicho. O sea, la verdad fue que fue tanto que me hizo hacer todo esto. Realmente no estaba en mi lista. Sí, todo llegó para transformarme y bueno, que así sea. Es muy positivo para ti y para muchas personas. Que las personas que abran su corazón, que abran su mente y que de las situaciones que estén viviendo, me gusta decir, sí tiene solución, sí se puede resolver. Miren cómo Carla encontró este camino tan bonito, lo volvió todo tan positivo. Entonces, a cosas así se pueden hacer y hacer el camino para tu bebé, si ese es tu proyecto. Que así sea, doctora. Manos de lo más grande. Así es. Gracias.